Es un gusto volver a estar acá, esta oportunidad que me permite Globalizo compartir con ustedes. Otra forma de agregar valor. ¿Y cómo agregamos valor desde esta vez? Ya pasamos por varias sesiones anteriores, donde en la primera analizábamos cuál era el análisis de contexto, cómo se hacía, qué herramientas podíamos utilizar y finalmente eso cómo iba a verse reflejado en una plataforma como es Globalizo. En la segunda pudimos ver y analizar ese proceso de auditorías y cómo también desde Globalizo podríamos asegurar que el proceso de auditorías fuera eficaz y eficiente. Ahora, aterrizando a un tema, digamos, que nos ha tocado a todos, que todos de algún modo nos hemos visto impactados, esos hallazgos que tenemos en las auditorías a los sistemas de gestión. Bueno, hemos vivido procesos de auditorías, como les dije anteriormente, internas o externas, ya sea porque nos la hace un proveedor o ya sea porque nos las hace un ente de certificación. Y en esas auditorías tenemos hallazgos y hemos tenido hallazgos de los que nos dan duro, los llamamos no conformidades, algunas no conformidades de tipo mayor que nos hacen temblar dentro de la organización y más cuando estamos con una certificación, pero también no conformidades menores que no siendo menos importantes, también hacen mover la organización para solucionarlas. Y dentro de esos hallazgos, de pronto nos han quedado unas alertas, ¿sí? Que las llamamos esas observaciones o aspectos por mejorar. Y esto, digamos que nos empieza a generar esas inquietudes de qué pasa con mi sistema, por qué si después de tanto trabajar tengo ese hallazgo. Entonces nos queremos enfocar ahí, algunos de los hallazgos más comunes. Nahuel ya les comentó que yo soy docente universitaria. He trabajado gran parte de mi vida con una universidad colombiana que se llama la Universidad Pontificia Bolivariana. La Universidad Pontificia Bolivariana o UPB tiene una especialización, un posgrado en sistemas integrados de gestión que está alineado al grupo de investigaciones en sistemas aplicados a la industria y los estudiantes de la especialización hacen sus proyectos de investigación y de desarrollo para poder graduarse. Dentro de estos ejercicios, un ejercicio interesante, un tiempo atrás, unos semestres atrás, donde se enfocó en hacer un análisis a partir de búsqueda de información bibliográfica, pero también con encuestas a diferentes líderes de sistemas de gestión de empresas en Antioquia y logró hacer una consolidación de información interesante donde nos muestra cuáles son los hallazgos más frecuentes en las auditorías a sistemas de gestión de la calidad. Acá hice una extracción, son unos pocos, pero que quiero que los pongamos en discusión y nos cuenten si a ustedes también les ha sucedido alguno de estos hallazgos. Y les quiero mostrar cómo a través de la herramienta Globalizo podemos entonces ir dándole cumplimiento y poder hacerle un seguimiento que al final nos lleve a garantizar que estos hallazgos, que ya son comunes, que sabemos que los encuentran frecuentemente en diferentes organizaciones, cómo nos preparamos para que a nosotros no nos vaya a suceder. Entonces voy, por ejemplo, a nombrárselos. La organización no ha definido una metodología clara para el análisis y seguimiento periódico del contexto interno y externo. Y este hallazgo
empieza a surgir después de esas actualizaciones de las normas, donde ya nos exigían en ese capítulo 4.1 hacer análisis del contexto interno y externo. Muchas empresas lo han hecho de forma muy empírica, buenas tardes, y otras ya han establecido metodologías. Uno de los hallazgos es esa metodología clara, no está definida. Entonces, ese es uno de esos primeros hallazgos. Otro es que no existe evidencia de ese seguimiento que se realiza a las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Es común que las empresas hagan una identificación inicial, pero nos quedamos con esa identificación inicial. No hacemos frecuente con una periodicidad definida y establecida por la organización un seguimiento. Y digamos que se debe hacer porque el entorno cambia. Entonces puede ser que necesidades y expectativas estén cambiando. No existe metodología para asegurar el cumplimiento de la política del sistema de gestión y los objetivos asociados. Entonces se escribe, se determina, se aprueba la política, los objetivos, pero ¿cómo los llevamos a cabo? Y más, ¿cómo le hacemos seguimiento para evidenciar que efectivamente la estamos cumpliendo? La definición de responsabilidades y autoridades de los cargos de la empresa y su relación con los procesos no es clara. A veces en las auditorías se encuentran estructuras organizacionales por un lado y procesos por el otro. Esos dos elementos tienen que ir interrelacionados y una de las formas precisamente es los perfiles de cargo o ese documento donde se establecen las responsabilidades y autoridad de cada cargo. No existe evidencia de las acciones planificadas para abordar los riesgos y oportunidades. Las empresas empiezan a ejecutar, a hacer muchas tareas, pero no queda una evidencia de ellas. La planificación de las actividades para el cumplimiento de los objetivos no contempla los recursos, plazos y responsabilidades. Entonces, sabemos que queremos lograr algo, por eso se establecieron los objetivos, pero no hay un plan claro, no hay unos recursos asignados para lograr ese objetivo. Existe incumplimiento en el plan de mantenimiento aprobado o ausencia de la evidencia escrita, ¿sí? No se observa que se esté ejecutando ese plan de mantenimiento. No queda evidencia. Los equipos no tienen su historia, no tienen su hoja de vida para revisar precisamente cómo ha sido, cómo se ha desempeñado ese equipo en el tiempo que está vigente. Existe, aunque se cuenta con indicadores de gestión y su medición periódica, no se evidencia un análisis de estos resultados que conlleven al mejoramiento continuo. Entonces nos quedamos solamente con medir el indicador, con hacer unos gráficos muy bonitos, pero no analizamos el fondo de ese resultado. ¿Por qué lo logramos? ¿Por qué logramos la meta o por qué no la logramos? ¿Cuáles fueron los elementos? No se cuenta con las evidencias que garanticen las competencias de los auditores ni seguimiento a su desempeño. Entonces, queremos formar auditores, tener auditores al interior de nuestra empresa, pero no encontramos que se garantice que tienen la competencia adecuada para hacerlo. Y no existe evidencia, esta es muy común, de la auditoría a las auditorías internas realizadas. ¿Listo? Esta es como el extracto que traigo para que podamos analizarlo. Entonces, por ejemplo, esta del plan de mantenimiento, ¿sí? Las empresas, entonces quiero ir por acá a la plataforma de Globalizo, donde ya los que han participado en las anteriores sesiones saben, ya la han visto. Los que llegan por primera vez a esta sesión de trabajo, entonces les cuento que Globalizo es un software que ha sido diseñado sobre una plataforma web que permite entonces ser muy dinámico, que permite acoplarse a los diferentes tipos de organizaciones, es muy colaborativo, es muy
intuitivo, que eso ayuda mucho para que en las empresas lo puedan desarrollar, lo puedan aplicar de forma fácil. Como es por plataforma web, entonces no es un software de licenciamiento, sino de usuarios. Entonces, con Globalizo, la organización se hacen las negociaciones es por número de usuarios que los vayan a utilizar. Hoy en día es una organización que ya lleva más de 12 años de trayectoria implementando Globalizo en diferentes tipos de organizaciones, grandes, pequeñas y medianas. Hoy en día cuenta con más de 100 clientes que ya han obtenido sus diferentes certificaciones, teniendo como soporte de todo su sistema de gestión Globalizo. Está en la actualidad en más de 6 países, en estos 6 países, y con toda la intención y con toda la fuerza para seguir expandiéndose en Latinoamérica. Hasta el momento, digamos que fue creado, como fue diseñado bajo la estructura de alto nivel de las normas ISO, entonces muchas de ellas pueden ser aplicadas y desarrolladas a través de él. Entonces acá tenemos algunas, como es la 9000, la de calidad, la de salud y seguridad en el trabajo, la de gestión alimentaria, entre otras. Estos son algunos de los clientes que ya hoy cuentan con Globalizo funcionando dentro de su organización. Entonces, ya entendiendo un poco de qué es esta herramienta, qué es Globalizo, vamos a la plataforma web. Este es un ambiente de prueba, pero que nos sirve para que ustedes vean, observen cómo se ve la información, cómo tenemos acceso a ella. Todo el acceso está a través de esta columna al lado izquierdo, donde podemos ir navegando por cada uno de los elementos de mi sistema de gestión. Tiene un panel donde hay información que nos sirve para la gestión del día a día, conocer cuáles son las no conformidades, cuáles son nuevas, cuáles están abiertas, cuántas están cerradas, de nuestros objetivos y metas, cuántos hemos cumplido, cuáles no están cumplidos, cuántos están vigentes, qué documentos tenemos, qué documentación hay, las no conformidades por proceso, entonces, cuáles son los procesos que más no conformidades han tenido. Y en esta otra parte del panel tenemos una política para que todo el que ingrese tenga siempre acceso a ella. Y tenemos entonces acá información acerca de las auditorías que tenemos vigentes, de las no conformidades que se han generado, de los documentos que se van subiendo, de los indicadores y sus resultados, los objetivos y luego los indicadores. Entonces, en este primer pantallazo podemos empezar a hacer seguimiento digamos que de una información que es clave para el sistema de gestión. Como estamos hablando de la no conformidad de mantenimiento, entonces hay un módulo precisamente que se llama mantenimiento. Y en este módulo de mantenimiento, normalmente para las empresas que cuentan o que tienen muchísimos equipos de producción, máquinas, equipos de calibración, equipos de pruebas y ensayos, digamos que hacer o mantener el inventario, incluso empresas de servicio con sus computadores, con sus impresoras, todos los racks de donde manejan el tema de telefonía, de internet, digamos que ha sido o es complejo en muchas ocasiones tener un control exacto de todos estos recursos y además de saber si están bien, qué tipo de mantenimiento se les han hecho, quiénes son los responsables de esos mantenimientos. Entonces, en este módulo de mantenimiento que tenemos acá en Globalizo, podemos de primer pantallazo tener una mirada y un listado de todos los equipos que están en nuestra organización. Como todo,
¿cierto? Todo sistema de información requiere una alimentación de la información. Entonces, el acompañamiento que se les hace a ustedes en el momento en que adquieran el software es precisamente realizar todo este montaje de la información para asegurar que queda la plataforma totalmente funcional. Una vez se tenga la plataforma ya funcional, digamos que ya la administración es mucho más sencilla. ¿Qué obtenemos en este primer pantallazo cuando ingresamos a los instrumentos y equipos? ¿Cuál es el equipo, la identificación del equipo, cuál es el modelo, la serie, el fabricante, que son los datos que desde que uno compra el equipo los debería tener? Y a cada uno de esos equipos se le pudo haber proyectado un tipo de mantenimiento, si se hace mantenimiento o si necesita calibración o si necesita los dos. Y cuando yo lo tengo acá, entonces puedo empezar a monitorear si le estoy haciendo esos mantenimientos o no. Cuando ingreso a cada equipo, miren, interesante que luego esto nos permite hacer cálculos para capacidades de planta, el tener claramente identificados acá cada equipo, las horas totales que está disponible el equipo. Por ejemplo, acá puse de 6 de la mañana a 6 de la tarde y qué días. Entonces yo puedo establecer que como trabajamos solamente de lunes a viernes, no quiero trabajar los sábados, entonces mi equipo va a estar trabajando de lunes a viernes. Luego esto nos va a ayudar para hacer cálculos de nuestras capacidades de producción en la organización. El solo hecho de ya tener definido eso y de sentarnos a analizar con cada equipo qué se requiere, nos va a ayudar. Acá ya empezamos a programar los diferentes mantenimientos que se deben realizar a cada equipo y ya uno determina con qué frecuencia. Y a raíz de esto nos aparece entonces esta ventanita que nos va dando las alertas de qué tenemos pendientes, qué nos falta por hacer. En la pestaña de mantenimientos ya empezamos entonces a generar el nuevo mantenimiento. ¿Qué tipo de mantenimiento se realizó? ¿Quién lo hace? ¿Qué actividad corresponde? Las observaciones, quién fue el responsable y importante, poner los adjuntos que necesito. Entonces, en algunas ocasiones necesitaré un certificado de la calibración, necesitaré un certificado del proveedor que me hizo el mantenimiento. Entonces, para el tema de trazabilidad, nos va dejando acá toda la información ya disponible. Tenemos, aparte de mantenimientos, las calibraciones y verificaciones. Entonces, también podemos ir haciendo una planificación de ellas y podemos empezar entonces a observarlas y esto nos va alimentando la información y los tableros de control. Eso como los equipos, pero en la medida en que yo voy diligenciando la información, por acá me va a empezar voy a poder a través de estos calendarios hacer una configuración y buscar cuáles son los mantenimientos que ya he realizado, si son preventivos o si son correctivos, en qué porcentaje voy, cuáles tengo pendientes o cuáles ya he ejecutado. Y puedo empezar a filtrar por los diferentes tipos de mantenimiento, por el estado en el que se encuentran, por la fecha. Entonces, miren que fácilmente en una pantalla voy a poder hacerle seguimiento a todos mis equipos de inventario. En cada uno de ellos voy a poder tener los adjuntos y todos los archivos que me van a garantizar y me van a dar evidencia de la ejecución de esos mantenimientos. Y en esta otra voy a partir de los filtros que yo haga con las fechas, poder conocer el estado actual de mi plan de mantenimiento. Entonces, si hablamos y si regresamos a nuestra presentación inicial, donde nos decía que uno de los hallazgos más comunes era precisamente que no se evidenciaba la ejecución del plan de mantenimiento o que no habían evidencias, a partir de Globalizo nos va quedando entonces la información allí administrada.
tiene entonces no solamente el análisis de contexto, que fue el que analizamos en nuestra primera masterclass, sino un módulo de partes interesadas. Y en este módulo de partes interesadas nos va a permitir entonces, discúlpame, empezar a crear según el alcance de mi sistema de gestión, según el análisis de contexto que haya hecho, yo puedo crear mis partes interesadas. Entonces vamos a tomar alguno de estos. Por ejemplo, entonces se me dice que este es un análisis que se hace para todos los procesos, que tiene unas partes interesadas que están entonces, acá tenemos clientes y consumidores, entes gubernamentales, proveedores. De cada uno establecimos cuáles son los requisitos y de cada requisito, ¿qué me generó? Me generó una acción, una meta, me genera un riesgo o simplemente es para tenerlo atento a los procesos. Entonces, mira que en cada una de estas yo puedo, bueno, ven, me devuelvo un poquito, y es que yo puedo crear acá las partes interesadas. ¿Cierto? Entonces yo creo mi parte interesada. El resultado de ese análisis de contexto, yo puedo generar acá, por ejemplo, otra parte interesada, no sé, la competencia, ¿sí? Y yo puedo decir la competencia, cuáles son las necesidades y expectativas según el análisis de contexto que esa competencia tiene frente a mi empresa. Entonces, no sé, voy a poner innovación de productos y servicios, ¿sí? Hago algún comentario, ¿sí? Puedo poner información de dónde salió, de cuándo fue el análisis de contexto, y eso ¿qué me genera? Podemos decir entonces que eso me puede generar un nuevo objetivo, una meta, una no conformidad, un riesgo. Entonces voy a decir que me genera un objetivo y describo entonces qué voy a hacer con esta necesidad y expectativa que tiene la competencia frente a mi empresa. Yo qué objetivo, qué voy a hacer. En este caso, puedo decir que voy a aumentar la innovación, no sé, en producto, ¿sí? Podría ser. Producto. Y lo guardo. Y cuando la guardo, como le dije que me generaba un nuevo objetivo, entonces ya me está diciendo que vea, le generé un objetivo de partes interesadas el 6 de octubre. ¿A qué proceso se lo voy a relacionar? Entonces, le vamos a decir a desarrollo, porque es innovación, ¿cierto? ¿Qué tipo? Entonces, yo quiero un objetivo que sea para el control del proceso. ¿A qué norma? Se la voy a asociar a la ISO 9001. ¿Y de qué año? Entonces, puedo decir que va a ser un objetivo para el año 2022 o 2023. Cuando lo hago acá, inmediatamente se me genera el objetivo acá en el panel de objetivos y metas. ¿Listo? Pero quiero que miremos qué pasa y cómo le hago seguimiento a eso. Entonces, yo ya tengo mi objetivo, yo ya tengo mi parte interesada y lo que me generó. Miren que de una vez se me alinea con los objetivos y por acá podemos comenzar a determinar cuáles son las acciones que le vamos a, o que vamos a generar al interior de la empresa para hacerle seguimiento a ese objetivo generado de partes interesadas. Entonces, generamos las acciones necesarias con este botón y podemos comenzar a hacerles seguimiento. Entonces tenemos nuevo seguimiento, decimos en qué porcentaje de avance vamos, hacemos nuestra observación, adjuntamos si es necesario algún archivo y le damos guardar. Y acá miren que vamos a tener el listado de seguimientos. Esto cuando me genera un objetivo, que la intención de las partes interesadas con sus necesidades y expectativas es buscar que eso me active otros elementos dentro del sistema de gestión. Entonces, volviendo a partes interesadas,
ya vimos cómo eso se empieza a conectar. Entonces esa es otra ventaja que va teniendo Globalizo, que en la medida en que yo voy tomando decisiones en un lugar, puedo ir haciendo, me va activando otros módulos, se me van moviendo otros módulos. Bueno, por acá tenemos alguna que me genera un riesgo. Entonces vamos a visualizar, por ejemplo, esta del riesgo. Decimos, y acá se seleccionó el riesgo y me dice que es para monitorear constantemente. Acá, cuando le damos editar, le puedo empezar a hacer el seguimiento. Entonces, si yo tengo como metodología de análisis de contexto que cada año hago análisis de contexto, puede ser que estas necesidades y expectativas de mi parte interesada puede que no cambien. Puede que yo tome alguna acción, yo ejecute una estrategia a través de esto, entonces yo puedo empezar a hacerle seguimiento. De este modo, a cada parte interesada puedo ir entonces no solamente ligándolo con objetivos o con riesgos, sino también me va quedando la historia de cómo se va moviendo, qué cambios va teniendo o yo como empresa qué voy haciendo. Entonces simplemente voy haciéndole el seguimiento, le damos guardar y ahí me va a quedar el seguimiento de esas partes interesadas. Como les dije ahorita hace un ratico, y es que uno digamos que estos sistemas por sí solos no trabajan. Uno los tiene que estar alimentando de información. Lo que sí le está permitiendo el sistema, él no se hace seguimiento solito. Yo tengo que entrar a hacerle el seguimiento, pero me empieza a conectar con otros elementos y me va quedando la evidencia, que es, como nos decía ahorita Ana Milena, por lo que muchas veces uno sufre. No tengo la evidencia, yo como demuestro que sí he observado, he visto los cambios que han tenido mis partes interesadas, pues yo en dónde dejo esa información. Entonces, acá, como les acabo de mostrar, tenemos un ejercicio. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos y feliz noche.